CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio. Al ser las 9:02 de la noche, iniciamos un nuevo programa del Abogado en su Casa con un tema súper importante y volviendo prácticamente hace 12 o 13 años con un invitado que es de la casa, ya muchos de ustedes lo conocen, y además el tema que a él le fascina y le apasiona, el doctor Germán Mora Vargas. Muy buenas noches, doctor Germán. Hola, muchísimas gracias, un gran gusto, un placer. Es un gusto estar con los amigos de siempre. Pido disculpas, algo me tomé, que no me cayó bien. Así es, los agradecidos somos nosotros. Hoy vamos a estar analizando lo que es el tema sucesorio, así que pueden enviar todas las consultas que ustedes estimen pertinentes. Queremos aprovechar al doctor don Germán Mora Vargas para que ustedes puedan evacuar todas esas consultas, pero para partir de eso queremos que el doctor aproveche y nos haga una breve explicación de qué es el derecho sucesorio y qué es lo que podemos preguntarle hoy al especialista, don Germán Mora Vargas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Denis y a Belisario, buenos amigos y gente muy querida. Siempre es un honor y un placer y un gran gusto estar con ustedes. A don Belisario le gusta mucho que vaya al punto y a mí me cuesta bastante, pero bueno, trataremos. Vamos a ver. Las personas cuando se mueren, en términos prácticos, de una vez comienza lo que se llama la sucesión, es decir, se abre la sucesión. Y digo en términos prácticos porque si una persona se muere hoy, ya mañana su esposa no podría traspasar bienes que fueron adquiridos en común unión, que significan gananciales. Véanlo así, qué interesante, ¿verdad? Es decir, si él se muere hoy, ya mañana no se pueden traspasar bienes, aunque estén a nombre de la esposa, en el tanto se hayan adquirido dentro del matrimonio y se hayan adquirido a título oneroso. Entonces la sucesión se abre con la muerte de la persona, pero se abre procesalmente por medio de dos formas, la notarial y la judicial. Ahora, ¿qué es una sucesión? Es lo que popularmente siempre hemos llamado una mortuaria. Y esto significa un proceso de liquidación. Cuando uno habla de un proceso de liquidación, la mayoría de la gente no entiende, pero vean qué fácil que es. Un proceso de liquidación es pagar las deudas que se tienen y distribuir los bienes de acuerdo a dos parámetros. El primer parámetro es cuando hay testamento. Es cuando el causante en vida fue a hacer el testamento y distribuyó los bienes. En Costa Rica hay una libertad bastante amplia, no irrestricta, pero sí muy amplia. Y la otra forma es, si no dejó testamento esta persona, opera lo que dice el artículo 572, que son los órdenes sucesorios. ¿Quiénes tienen el privilegio? Después, ¿quién segundo grado, tercer grado, cuarto grado, hasta el grado noveno? ¿Ok? Hoy por hoy es triste decirlo, pero uno escucha mucha gente que quiere hacer testamentos y demás por este tema de la pandemia. Y ayer me llamó un buen amigo, un ingeniero, pues se le saluda de una vez, Alberto Gómez, y me dijo, unos amigos murieron y quisiera yo arreglar las cosas. El famoso arreglar las cosas es muy conveniente, a veces y con mucha frecuencia. Los conflictos más grandes que conocemos se dan en la distribución de los bienes sucesorios, con el dolor que provoca, y yo siempre lo explico, cuando usted tiene un accidente de tránsito y choca con otro vehículo, se pueden gritar lo que quieran, que probablemente en unos meses ni se acordarán, pero normalmente los conflictos en un proceso sucesorio son con personas muy allegadas, el hermano, la hermana, la madre, el hijo, etc. Y hay conflictos que tienen connotaciones bíblicas. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que son como famosos, y bíblicas desde el punto de vista literal, es decir, hasta en la Biblia han salido los mismos conflictos entre Ismael e Isaac, etcétera, por la primogenitura y una serie de cuestiones. Entonces, volviendo al punto, lo que quiere decir eso es que hacemos una liquidación, ¿ok? ¿Quién lleva la dirección? No total e irrestricta, sino simplemente la administración.
de la sucesión, la persona se llama albacea, es una palabra árabe, pero que viene del derecho medieval. Esta persona, albacea, es la que tiene que tener lo que llamamos el impulso procesal. Vamos a ver, en teoría, en un proceso sucesorio, en teoría no hay conflicto, no es una de personas demandando a otra, y sino que el albacea o alguno de los herederos o alguno de los interesados, que puede ser un acreedor, puede dar apertura al proceso sucesorio, que como digo, puede ser en la sede notarial o en la sede judicial. Perfecto, doctor. Creo que ya tenemos varias consultas a través del WhatsApp de lo que es CRC 89.1 Radio, que es 8666-8916. Ahí estás en Super Javi para ver si podemos ayudarles a todos y todas. Y tenemos ya reportes de sintonía. Don Belisario, muy buenas noches. Buenas noches, Denis. Buenas noches al doctor Germán Mora. Como siempre, un gran placer tener a don Germán aquí en el staff del abogado en su casa, con su conocimiento, con su experiencia y con su don de docente también para explicarnos en los hogares de las familias costarricenses el tema del derecho sucesorio. La mortual, como dijo don Germán, claro y directo. Hoy estamos hablando con este experto. Mándenos las preguntas, las inquietudes, saquémosle el máximo provecho a don Germán esta noche aquí en el abogado en su casa, Denis. Así es, don Belisario, creo que ya tenemos la primera, una de las primeras consultas que nos llega. ¿Qué tan legal sería cobrar deudas tributarias de personas fallecidas? ¿Afectará la mortual o el testamento, don Germán? ¿Ves, Denis, que vos no querías hablar de eso? Pues yo te dije, lo haga preguntar. Vamos a ver. A diferencia de otros países, por ejemplo en España, existen lo que se llaman las herencias vacantes. Vacantes es que nadie lo ocupa. ¿Por qué no la quieren ocupar? Porque a veces es, no me ayudes, compadre, es más caro lo que recibo que el beneficio que voy a tener. Es decir, me sale más caro las obligaciones que tengo que pagar que los activos que yo recibo. Eso significa que si yo acepto una herencia, acepto lo bueno y lo malo en España, ¿ok? En Costa Rica hay un proyecto de ley de esa naturaleza al cual yo personalmente me opongo enfáticamente. ¿Y qué quiere decir? Que si yo me declaro heredero, voy a tener que hacerle frente a las deudas, impuestos, tengámoslo más claro, que este individuo tenía. A mí como le digo, existen otros países y esto es el concepto de la renta global. Precisamente hoy en Academia Notarial de Costa Rica salió un video en ese sentido. Y desde el punto de vista inclusivo, uno podría pensar hasta, qué sé yo, constitucional. Vamos a ver, ¿por qué yo tengo que sufragar una deuda cuya fuente no fui yo? La fuente fue otra persona. La causal, el hecho motivador del tributo fue otra persona. Pero yo la recibo, entonces tengo que pagar sus deudas. Bueno, aparte que sentimos que aquí en Costa Rica pagamos impuestos por todo, por pensar, por existir, etcétera, y pido disculpas si hay algún sesgo o si sienten que tengo alguna posición política, que no es así, lo digo como ciudadano y como profesional en esta materia. Entonces, lo cierto está en que este proyecto de ley no existe de momento. ¿Qué es lo que ocurre de momento? Vamos a ver. Okay. Si don Juan se murió y don Juan tenía una casa y tenía un carro y la casa debe impuestos, yo tengo que cancelar esos impuestos, ¿ok? O si tenía alguna cuenta pendiente de pago, porque una sucesión le puede dar apertura hasta un acreedor, inclusive. Un señor me debía dinero, entonces yo quiero, pero es diferente de heredar las deudas. Lo que se hace es que se liquida, por eso dije de liquidar, es decir, de este patrimonio que él tenía, me debía tanto y entonces yo liquido, pero no significa que yo tenga sus deudas. Significa que de lo que hay se paga y si no alcanza, pues no alcanzó, pero no significa que yo voy a heredar sus deudas. Perfecto, don Germán, tenemos más y más consultas a través del Facebook Live. Dice, vamos a ver, buenas noches, siempre he mantenido la tesis de que cuando un hijo muere antes de los padres, cuando estos mueren no deben de incluirse como herederos por representación. Por el contrario, si mueren después, entonces sí deben incluirse. Sin embargo, algunos colegas opinan lo contrario. ¿Cuál sería lo correcto, don Germán? Ok, esto estamos hablando de mucha letra menuda. Hay una figura que se llama la representación. El nombre técnico se debería llamar la sustitución. Don Edgar Alvarado Luna y el suscrito hicimos un proyecto de reforma de ley para cambiar una serie de cosas que hay que cambiar. Ahorita haré mención de una muy delicada.
en materia sucesoria. Y en materia sucesoria están varias normas, Código Civil, Código Procesal Civil, Código Notarial, en varias otras, ¿ok? Y en Código Civil en varios artículos, no solamente uno. La representación lo que significa es que va a haber una sustitución de aquel que hubiese sido heredero. Los artículos son engañosos porque habla del causante, pero es que una representación hay dos muertos. El causante, para hacerlo mucho más fácil, digámoslo así, el abuelo, pero cuando el abuelo muere ya había muerto un hijo por una figura que se llama la premoriencia. Entonces, los hijos de este señor que había muerto son nietos del abuelo causante que murió y van a ocupar lo que significa la figura precisamente de la representación. Premoriencia es que el papá de estos muchachos va a haber muerto antes, tiene una premoriencia, murió antes que el causante original, que es el abuelo. Entonces ellos, digamos que son 3 hijos, pueden ocupar, por decirlo así, la sustitución o la representación del el padre. Esto se puede dar en familias sanguíneas, no filiales, y además en el caso de los nietos y los sobrinos. Podría operar también para un sobrino. No sé si te quedó claro, Denis. Don Germán, nada más que estamos viendo unos reportes de sintonía aquí a través de CRC 89.1 Radio. Al ser las 9:12, pueden interactuar con el especialista, así como con este servidor y el licenciado Belisario Solano, acerca del tema de derecho sucesorio y otros a través del Facebook Live, totalmente en vivo, ya sea como Belisario Solano, Denis Solano, al igual que las diferentes cableras de CRC TV. Y recordarles que estamos a través de la frecuencia 89.1 FM totalmente en vivo, ya sea que usted sale desde su casa, puede ir en su carro o cualquier parte del país. Tenemos reportes de sintonía, don Belisario, desde Guanacaste, desde Limón. También dice Yamil Marín, dice un excelente tema. Don Mario dice muy buenas noches. Al igual dice doña Silvia Dobles, buenas noches, excelente tema. Y un maestro para este tema, dice don Emanuel Barbosa. ¿Sería legal cobrar? Bueno, ya don Manuel se analizó lo que es la pregunta correspondiente. Además, dice, vamos a ver, don Germán, una de las preguntas es, don Germán, ¿nos puede explicar qué beneficios tengo al hacer un testamento? Esa es una excelente pregunta. Hace unos minutos dije que había algunas cosas que enmendar. Voy a señalar 2 que tal vez no vienen a caso, pero es muy bueno que se sepa, me parece que es un buen consejo. En primer lugar, para aceptar y repudiar herencias se ocupa un poder que es el más grande de los poderes, que es generalísimo sin límite de suma, de acuerdo al artículo 1253 del Código Civil. Y esto lo menciono por el hecho de que muchos colegas acuden a procesos sucesorios, especialmente esos son de orden judicial, y ocurre que dicen que aceptan la herencia, pero dan un poder especial. Eso es otro de los proyectos que estamos queriendo reformar, porque no veo por qué tenga que ser, bueno, por lo menos yo no lo veo así, un poder generalísimo sin límite de suma para repudiar o aceptar una herencia. Porque el poder generalísimo sin límite de suma sirve para prácticamente todo, con excepción de aquellas cosas que se ocupan poder especialísimo, como era casarse y como es aceptar una donación. Entonces, un consejo es que a los colegas, porque yo sé que este programa lo siguen mucho los abogados, y lo agradezco mucho y agradezco a las personas que les gusta el tema y que les gusta la forma en que uno lo explica, porque el hecho de que, repito, si va a aceptar una herencia a nombre de otra persona, no estamos hablando de un poder especial judicial, es otra cosa, sino a nombre de otra persona, se ocupa un poder generalísimo sin límite de suma. Ahora, en relación a los testamentos, ese tema se las trae, es muy discutido. Yo tengo un buen amigo que dice que los testamentos solo sirven para hacer problemas. Y es el hecho de que es muy frecuente que se hagan incorrectamente. Por ejemplo, un testamento lleva 3 testigos, no 2, no 3. Y eso lo digo porque a lo largo de muchos años de estar en esto, en algunas cosas que he opinado, hay gente que lo debate y dice, no, son 2, dísela, no. Es una norma que no está tal vez muy bien redactada, curiosamente también hemos querido enmendarla, y ocupa 3 testigos. Si quien está testando, si quien está haciendo testamento es un extranjero que no habla el idioma español, que no habla nuestro idioma, intuimos que cualquier tico lo hablaría, pero si es una persona que no habla nuestro idioma, ocupa 2 traductores, no 1, sino 2, ¿ok? Entonces, el testamento uno tiene que reconocer que tiene cierto grado de fragilidad porque los
colegas, los notarios, con mucha frecuencia, y hay que reconocerlo, se equivocan al hacerlo. El error más frecuente que he visto es la cantidad de testigos que hay. Y esto es una situación muy delicada porque, bueno, tengo un caso cercano que estoy conociendo en estos momentos. Para ir desmenuzando un poco el tema, ¿cuántos testigos ocupo? 3. Ok. Ok. Entonces, 3 testigos, pero 3 y punto, no es que 3, 2 tal vez. No, ¿Don Germán? 3. Don Germán, Sí, en todos los casos son 3, en los diferentes tipos de testamentos son 3. No, hay diferentes tipos de testamento y gracias por la aclaración. El testamento mucho más frecuente, que es el que tal vez me gustaría más referirme porque es el 95% más frecuente, es testamento abierto ante notario público. ¿Qué es un testamento abierto? Hecho en escritura pública. Hay testamentos cerrados que son hechos en documento privado y cerrado, pero esos son la marcada minoría. En algunas ocasiones ocupa inclusive 6 testigos, en fin, la norma va cambiando. Y hay una serie de testamentos que se llaman privilegiados, que son diferentes cuando está en etapa de guerra o en peligro de muerte, una serie de cosas, pero como les repito, son figuras muy, muy excepcionales. A nivel de que yo, por ejemplo, en mi vida nunca he visto ninguno. Hay testamentos que son cerrados, que pueden ser para que el notario únicamente le ponga la carátula. Es decir, me entregaron un testamento y tiene la carátula y dice tal cosa. Yo esto no lo recomiendo. No lo recomiendo porque la suerte de testamentos cerrados es que nadie conoce su diseño interior. Nadie conoce la disposición. Lo malo es que es muy frecuente que no venga bien redactado. Muy, muy frecuente. Entonces, el testamento usual es, al que casi todo el mundo se refiere, es el abierto ante notario público. Se dice abierto porque está en el protocolo y porque las personas que vayan a archivos nacionales a ver ese protocolo posteriormente, que muestren tener algún interés, pueden saber cuáles fueron las disposiciones. Es decir, no es gallo tapado, es totalmente claro. El otro sí es gallo tapado. Entonces, si es necesario hacerlo, yo creo que es conveniente, pero yo creo que lo importante es hacerlo bien. Y ese es el problema que ocurre, que es muy frecuente que hayan errores. Por ejemplo, cuidados que tengo yo ahora y que tengo que confesar que antes no tenía con tanto esmero. Hace muchos años no me percataba tanto y es el notario, el compareciente y los testigos tienen que estar ahí. Porque si yo puedo demostrar que un testigo estaba, qué sé yo, fuera del país o tengo un registro que decía que estaba en un hospital en ese momento, me anulan el testamento, tienen que estar ahí. Y por eso es que el testamento tiene su grado de fragilidad. Entonces es muy importante, no importa hacerlo, pero con la clara convicción de que se está haciendo ante una persona que ha sido muy cuidadosa. Y esto implica que si el testamento deviene nulo, y repito ese caso que tengo en estos momentos, donde declaran heredera a una sobrina, declaran el testamento nulo o inidóneo para ejercer, para tener efectos jurídicos, y entonces esta sobrina se podría pensar que el tema es más complicado que esto, puede ocurrir la figura de la representación, pero se podría pensar que esta sobrina ya no tiene herencia, ¿ok? Por error de un notario, en este caso por error de una notaria. Entonces, bajo este entendido, lo que viene siendo importante es revisarlo bien, porque ese error de ese notario, como conozco varios casos, puede generar, como ha generado, una obligación económica o pecuniaria de indemnizar. Y por supuesto, una eventual sanción, o sea, es producto de un proceso disciplinario. Entonces, es muy importante. Ahora, sí es conveniente hacerlo por lo siguiente, en mi opinión. En primer lugar, por supuesto, porque el testamento lo que va a generar es las disposiciones testamentarias, que es las cláusulas que yo quiera. Por ejemplo, bueno, como trabajo en esta materia, se puede imaginar que conozco varios casos, pero tengo un caso de un señor, un empresario importante, que quiso heredar a sus 2 hijos menores y no a sus 2 hijas mayores. Porque a las hijas mayores él consideraba que ya les había suplido económicamente dándoles una casa en este caso. Y además de eso consideraba que eran personas desordenadas. A sus 2 hijos menores los suplió del testamento, o sea, los nombró como herederos. ¿Ok? Entonces, eso significa que el testamento se ha discutido, por dicha prevaleció, no se ha declarado su nulidad, ha prevalecido, y entonces bajo ese entendido o bajo esa circunstancia lo que nosotros tenemos es que es conveniente hacer testamento para diseñar la condición hereditaria, quiénes eran herederos, quiénes no, y además de eso, muy importante, para saber quién es el albacea.
porque el albacea pues no deja de ser una persona de confianza, porque a veces los procesos sucesorios a veces duran muchísimos años, hasta donde Luis Paulino Mora lo hizo ver en una oportunidad. Por eso es que don Edgar Alvarado Luna y yo hemos querido reformar esta normativa para que no duren tantos años, para que en una audiencia preliminar se puedan discutir todas las cosas que puedan atrasar un proceso sucesorio. Pero en conclusión, para mí sí es conveniente hacer testamento, aún así, y pues tal vez confirmar y revisar bien que las cláusulas queden muy claras, porque el último testamento es el que prevalece, y el testamento prevalece sobre la sucesión no testada. ¿Qué es una sucesión no testada? Que le llaman también legítima. Nombre tal vez engañoso, porque no significa que la otra sea legítima. La sucesión legítima es la que dice la ley cómo se distribuyen los bienes hereditarios de acuerdo precisamente al artículo correspondiente. Claro, claro. Don Germán, tenemos interacción de las personas a través de nuestras diferentes redes sociales, así como el Facebook Live y lo que es la frecuencia de CRC 89.1 Radio. Don Belisario, no sé si tenemos más y más mensajes. Sí, aquí tengo una pregunta muy importante, Denis, para aprovechar a don Germán. Don Germán, me preguntan, los requisitos para ser testigo según testamento, ¿pueden ser familiares, tíos, hermanos, sobrinos, o del todo no puede existir ningún tipo de relación de orden familiar, don Germán? Perfecto, excelente pregunta, porque también por eso los anulan. Ok, nosotros en derecho tenemos tres tipos de testigos, pero hablemos de dos, que es lo que nos interesa. Uno se llaman testigos de conocimiento, como en un matrimonio. Yo en un testigo de conocimiento, el testigo ideal puede ser una persona muy allegada, un hermano, una cosa de esa naturaleza. Esos son testigos de conocimiento. Y hay testigos instrumentales, que lo que interesan es dos cosas. La primera, que el testador, la persona que va a firmar el testamento, estuvo ahí en ese momento ante los testigos. Y la segunda es que en la medida de sus posibilidades parecía representar una capacidad evolutiva. ¿Qué significa eso? Que la persona tenía toda la posibilidad y la capacidad de poder expresar su voluntad de una forma clara e inequívoca. Eso se llaman testigos instrumentales. Esos no pueden ser familia del testador y tampoco del notario. No pueden ser familia de ningún tipo. Y los testigos tienen que ser adecuadamente determinados. Tal vez inclusive los herederos no, solo que se sepa quién es el heredero, porque a veces las personas se ponen a diseñar mucho. Hace 22 días tuve la suerte de hacer un testamento de un señor magistrado, muy buen amigo, y entonces yo no dije nada, pero yo dije que tal cosa para tal hija, tal otra cosa para... Pero a veces los bienes cambian. Entonces, si yo le dejé un bien a la hija Ana, y puede ser que sea una casa que después vendí, entonces a veces vale la pena tener esa precaución, es decir, que saber que los bienes puede ser que yo pueda venderlos, aunque yo los haya puesto en un testamento, los puedo vender porque los bienes siguen siendo del testador, que luego será el causante. Se llama causante porque causa la sucesión, es decir, su muerte genera la sucesión. Ok, por eso, don Germán, entonces, en concreto, los testigos, ¿pueden o no ser familiares? En un testamento, no. Ok, ¿de qué grado de congenidad o de Ninguno. afinidad? Ninguno, no pueden ser familia, pueden ser gente que conozca, porque lo que interesa es que inclusive en alguna medida se discutió, en alguna oportunidad se discutió si podría ser gente del mismo despacho del notario, y no se dijo que por qué no, perfectamente, es del instrumento para la escritura, y para la escritura tienen de ser personas que no tengan vínculo familiar, porque puede ser que sea un sobrino que se lleva muy bien con mi hijo y va a ser tendencioso. Listo, perfecto. Entonces, don Germán, porque tenemos inundado acá las preguntas en las redes sociales, Denis, para que le demos tal vez respuesta muy cortita para sacar todas las preguntas que tenemos hasta el máximo que tengamos chance. Así es, don Belisario, dice don Chino Chuzo. Voy a ser muy cortito, que me cuesta tanto. Porque eso hay preguntas muy concretas, don Germán, nada más. Entonces, tal vez con un sí, con un no, podríamos responderle a algunos de ellos. Así es, don Belisario. Tenemos un mensaje para usted, don Belisario, dice don Chino Chuzo. Don Belisario, muy interesante el tema y excelente programa el día de hoy. Además, dice Olger Alejandro Brenes, dice, ¿puede un testigo ser adulto mayor, su empleada doméstica, don Germán? Más bien, sería su empleada doméstica podría ser testigo de un adulto mayor, eso es lo que entiendo. Exacto. Sí, no está prohibido. No está prohibido, a pesar de que sea la empleada del testador. Sí, en una oportunidad, en una normativa muy vieja prohibía esa condición, pero ya no.
Dice doña Rebe González, ¿qué recomienda usted? ¿Que sea mejor el testigo instrumental, sin vínculo familiar? No es que sea mejor, es el único. Y testigo instrumental, el testigo instrumental significa que no sea familia del testador. Dice aquí también, don Germán, por favor, acláreme. Puede ser su amigo, inclusive. Dice, los testigos no pueden ser familia ni por afinidad. ¿Don Germán? Ni por afinidad. Ni por afinidad, ok, perfecto. Listo, quedó bien. Vamos a ir sacando aquí las preguntas. Sí, ni por afinidad tampoco. Eso significa lo que entendemos como familia política. Listo, perfecto. Doña Sandra Solís. Vos me dijiste que contestara rápido. Sí, sí, por favor, porque tenemos muchísimas preguntas. Exacto, esto es muy concreto. Dice, excelente tema. Gracias por informar y educar a la población. Agradezco a don Germán sus explicaciones. También nos reporta Maribel Larios y distinguidos colegas que están también aquí en sintonía del abogado en su casa. Raymond Bustos desde Liberia, don Belisario, le complemento. Ok, y Carlos Beirute. Carlos Beirute. Siguiendo la línea del ejemplo de la sobrina, don Germán, cuando se declara nulo el testamento por error del notario, ¿aplica la sucesión legítima? ¿Me escuchó, don Germán? Don Germán, ¿me escucha por ahí? Doctor. Sí, me está costando un poco escucharte, pero sí entendí la pregunta. Efectivamente, sí. Un detalle. Ok, ojalá que me estén escuchando. Un detalle, vamos a ver. El testamento es declarado nulo solamente en un juicio que lo anule, que puede ser civil o penal. Pero dentro del proceso sucesorio, el juez, igual lo puede hacer el notario, recibe el testamento y ve si es idóneo o inidóneo, digámoslo así, si sirve o no sirve, ¿ok? Puede ser que el juez diga, este testamento no sirve. Entonces declaro que la sucesión se va a abrir legítima. Legítima es que se va por lo que diga la ley. Y la ley dice, en su primer rango tiene órdenes. El primer rango excluye a los demás, el segundo excluye a los al 3, 4 y 5, etc. El primer rango es padres, hijos y cónyuge. Pero el cónyuge también tiene una doble condición, que los bienes del cónyuge pueden ser gananciales, como si fuera un divorcio. Así es. Son gananciales en el tanto se hayan comprado dentro de la relación marital y además de eso, que hayan sido adquiridos onerosamente. No fue que algo le regalaron a una donación, no es un bien ganancial. Así es, don Germán. Mire, le mandan saludos doña Reina desde Moravia. Le estaba mandando saludos, dice excelente tema y excelente expositor. No me cabe la más mínima duda, doña Reina, que tenemos el mejor programa del abogado en su casa aquí en Costa Rica y tenemos al mejor expositor en este tema. Por eso qué amables, qué amables. Buscamos lo mejor siempre. Así es, don Belisario, tenemos más saludos y además reportes de sintonía, pero es uno del de Moisés Orías. Dice, buenas noches, excelente tema. Además, don Milton Rodríguez dice, si un bien inscrito a nombre de un menor, pueden los padres por separado justamente enajenar o donar o trasplantar ese bien. Te perdí, Denis. No, sí, ya vamos, don Germán, le voy a contestar rápidamente esta pregunta. No se puede enajenar ni se puede, tiene que ser con un permiso del juez o la jueza de familia declarando la utilidad y necesidad. Vamos a tener más preguntas, vamos a ver si don Germán nos capta por acá las otras preguntitas. Dice, ¿qué perjuicio tiene la no cancelación del usufructo del causante? Esto a razón de deudas municipales y donde las notificaciones de cobro son hechas a la persona fallecida. ¿Sería válido cobrarle a los futuros herederos? ¿Esto afectará el futuro sucesorio? No sé si me captó, don Germán. Sí, perfecto. Es una excelente pregunta. Vamos a ver, voy a extenderme aquí un poquitito y pido permiso, ¿ok? Hay una forma que se puede omitir un proceso sucesorio. Es conveniente, pero algunas personas no confían en ella y está bien que no sea así. La propiedad se divide en derechos. Una propiedad se divide en derechos, por lo general. Hay una persona que puede ser plena dueña de todo el derecho. Puede ser que sean dos, entonces existen derechos 50% para cada uno, mitad y mitad. Muy fácil de entender. Pero también se puede ir por la naturaleza del derecho, digamos el tipo de derecho que es. Y hay un tipo de derecho que se llama usufructo. El usufructo es la posibilidad de usar el bien. Es como una especie de uso temporal mientras usted viva. Pero esto también significa que en el momento de su muerte, de una manera más o menos automática,
se extingue su derecho. Y el dueño sería el nudatario. Nudatario quiere decir como aquel dueño titular, pero que no lo puede usar. Este es el que normalmente le corresponde pagar impuestos y cosas de ese tipo, pero el usufructuario es la persona que puede usar el bien, ¿ok? En este sentido, siguiendo esta misma línea de pensamiento, repito, en el momento en que, qué sé yo, don Juan, creo que dijimos el nombre, este señor ya que está grande le dice a su único hijo, voy a dejarle a usted la nuda propiedad y yo me reservo el usufructo. En el momento en que yo me muera, usted automáticamente va donde un notario, hace una escriturita muy, muy sencilla, solicitando la cancelación del derecho de usufructo. En el caso de la pregunta, con los impuestos le agravan el inmueble, no a la persona. Entonces habrá que pagarlos, a no ser que estén prescritos, pero siempre habrá que pagarlos y hay que pagarlos. Pero aquí el que se está viendo perjudicado, don Germán, es el nudatario, porque automáticamente ya al morir la persona se cancela el usufructo. Que no esté en el registro cancelado no implica que los efectos le vayan a caer al nudo propietario. Es que acuérdate que los efectos le caen a la propiedad. Exacto. Entonces, y además, en buena teoría, digámoslo así, el nudatario es como el verdadero titular, el verdadero dueño. Solamente que hay un señor que se llama usufructuario que la puede utilizar plenamente, la puede alquilar si quiere. Las personas que vienen a hacer esto no les tengan temor, pueden dejar una propiedad a nombre de otra persona y ser usufructuarios, y digo yo, plenamente yo la utilizo. Bajo ese entendido, entonces, implica o significa o quiere decir que esa potestad de usar el bien hasta la muerte. En las personas jurídicas, las sociedades, esto ocurre hasta 30 años. Sí, pero es mejor entonces que si se muere el usufructuario, una vez cancelen el usufructo, vayan a la municipalidad, por favor, arreglen las deudas y paguen todo a tiempo. Dice felicitaciones, Ana Cecilia Madrigal, buenas noches, felicitaciones por el profesional invitado, de lujo y con mayúscula. Así es. Qué linda, gracias. Don Berlan Paniagua, don Germán, ¿qué es más recomendable? ¿El testamento o el fideicomiso testamentario? ¿Qué diferencia hay entre estas figuras? Ok, bueno, esa es una excelente pregunta. Voy a ponerlo en términos como más coloquiales o digámoslos populares porque podría tener como un fideicomiso que es a veces cláusulas un poco complicadas. Un fideicomiso es un contrato fides, confianza, en el cual una persona le da, en términos muy simples, un patrimonio a otra y unas instrucciones para que actúe a favor de una tercera persona. Digámoslo así, el causante hace un testamento, un fideicomiso testamentario, nombra a quien podríamos pensar que es el albacea, que se llama fiduciario, para que este causante, digamos en el mismo concepto del abuelo, nombra a X persona para que éste administre a favor de sus nietos. Eso está muy bien. A veces podría resultar una figura un poquito complicadilla y a veces podría ser onerosa, o es onerosa. Es decir, este fiduciario, que muchas veces es un banco, a veces cobra por ese servicio, a veces no siempre cobra por ese servicio, perdón, y no siempre va a utilizar las cláusulas humanamente que le podría interesar. Qué sé yo, conozco un fideicomiso testamentario donde el causante o el testador lo que quería era que a sus nietos una vez al año, bueno, que estuvieran en muy buenas escuelas, una vez al año les llevaran a Disneylandia, una vez al año cuando fueran mayores de edad les compraron un carro y todo, y un banco no le va a estar importando hacer eso. Entonces tiene su dificultad. Al final de cuentas, tanto el fideicomiso como un testamento es una figura que el testador va a consignarle confianza a un albacea o a un fiduciario. Entonces, la figura de confianza es importante. Yo sí quiero hacer una pequeña apreciación. Y como lo dije al principio, hay muchos conflictos dentro de las sucesiones. Y eso es que muchas veces no hay una adecuada asesoría cuando usted está vivo. Hay una materia que a mí me gusta mucho, yo trabajo en ella, que se llama la sucesión de la empresa familiar, pero la sucesión en vida, porque ya cuando se muere la cosa es mucho más complicada. Y muchas veces me doy cuenta que, escucha, me da hasta como lástima a esta persona que tanto se esforzó y que quería que el diseño de su patrimonio tuviera tal característica, se tuvo que haber visto absolutamente seguro en su lecho de muerte de estar provocándose, porque no pudo acatar que lograr que se acataran sus disposiciones de acuerdo a lo que él quería.
Don Germán, don Belisario, nada más queremos recordarles que estamos totalmente en vivo a través de CRC 89.1 Radio. Al igual, todas las personas que se encuentran escuchándonos a través de la frecuencia modulada de CRC 89.1 pueden visualizar el Facebook como @elabogado en su casa, o bien @Belisario Solano, o bien @Denis Solano, para que puedan evacuar sus consultas con el especialista del día de hoy, el doctor Germán Mora Vargas, al ser las 9:36 de la noche. También estamos a través de diferentes canales de televisión abierta, como Canal 49.1, Canal 38, Teleplus Digital, Canal 54, Plus TV, Canal 549, Cabletica Digital, y Canal 76.4, Cablevisión de Occidente. Eso es las diferentes cableras que nos pueden conseguir. Don Belisario, creo que tenemos más consultas a través del Facebook con usted. Sí, tenemos muchísimas preguntas, don Germán, y creo que no nos va a dar el tiempo otra vez como para poder evacuar todas, muy, muy puntuales. En el caso esta, a don Oleger Rivera, que es una pregunta más de derecho laboral, yo le voy a contestar. Don Oleger nos pregunta: 4 años de trabajar un día por semana en jardín. Renuncié, pero ahorita tengo 2 años de ser pensionado. No me liquidaron, y si voy al ministerio, ¿qué pasaría? Le van a asesorar nada más y le van a decir que vaya a la vía administrativa, donde puede perfectamente intentar llegar a una conciliación, o si no, tendrías que ir al juzgado laboral correspondiente. Hay otra pregunta que me llamaba mucho la atención acá, de Gabriela Jiménez. Dice que el usufructo es una medida presucesorio, pero hay un criterio del ONT, del órgano de normalización técnica, sobre todo en relación a las responsabilidades de la albacea y el deber municipal de liquidar el crédito por parte de la municipalidad ante la sucesión. ¿Usted sabe algo de esto, don Germán, con respecto a que el usufructo es una medida presucesorio y que existe una relación de las responsabilidades de la albacea? Ok, eso se ha hablado, pero personalmente pienso que son dos figuras diferentes. Hay una tendencia a pensar que es, como dice Gabriela, y ojalá que sea mi querida y buena amiga de la academia, Gabriela Jiménez, pero realmente son naturalezas diferentes, bien diferentes, porque al final de cuentas, el derecho de usufructo es un derecho real, ¿ok? Y esto viene siendo bien importante, porque la gente tiende mucho a confundirse. Un derecho real es el derecho que se tiene sobre una cosa. El derecho de usufructo se inscribe en el registro. Hay un derecho 001 que será el usufructo y el 002 que será la nuda propiedad. Mientras que cuando hacemos un testamento, aunque pongamos a un individuo absolutamente pormenorizado, lo que él tiene es una expectativa de derecho a ser heredero. Hay una frase muy interesante que se utiliza en materia sucesoria en los procedimientos judiciales, básicamente, que dice: se declaran herederos a Juan, Miguel, Enrique, sin perjuicio de tercero mejor derecho. Podría ocurrir que venga una persona que diga, por las razones que pensemos, que tenga mejor derecho. Entonces, en buena medida son figuras diferentes, esa es la realidad. Así es. Y en segundo término, lo que tenemos es que las obligaciones del albacea. El albacea es un apoderado general, tiene obligaciones de administración y representación, no de disposición. El albacea no puede ponerse a vender todo irrestrictamente. Sin embargo, la historia nos ha enseñado muchas veces albaceas, y voy a poner en términos populares, que ordeñan la sucesión. Y también albaceas que boicotean la sucesión. ¿Qué quiere decir boicotearla? Que hacen que la sucesión dure mucho para no tener que liquidar. Y la palabra ordeñar es que empiezan a sacarle plata a la sucesión de maneras un poco, digamos, agazapadas. El nombramiento de albacea no tiene recurso, pero existe una figura que se llama incidente de remoción de albacea. Así que a veces es, yo don siento Germán. que los tribunales son como muy tímidos a la hora de remover un albacea, pero bueno, esa es mi opinión. Hay Así gente es, que don Germán. realmente abusa. Otra preguntita así muy concreta, muy concreta. ¿Qué se entiende por albacea dativo? ¿Albacea qué? Dativo. Bueno, honestamente no, creo que no existe. No, vamos a tener algunos tipos de albacea, el titular, uno que lo sustituye, el propietario, etc. Es cuando no existe, en realidad cuando no existe el albacea testamentario, ni el albacea legítimo, y entonces el juez es el que nombra directamente. Gilbert Arroyo, habla un poco acerca del derecho comparado, de que un albaceo dativo es eso, lo que usted viene a señalar, pero es otorgado por ley. O sea, viene a suplir el cargo de albacea a través de la ley, don Belisario. Exacto. Entonces eso es lo que... Nosotros la figura que tenemos es el albacea del testamento testamentario, o el que pone el juez, casi siempre a solicitud de algún individuo. Es excepcional
cuando el juez, como la figura que están hablando, dativo, que es que eso no lo tenemos en Costa Rica. La figura que tenemos es el que nombra el juez o aquel que la persona que solicitó el sucesorio no quiere ser albacea, lo cual vuelvo a decir es sí, digamos, en el caso mío, don Germán, yo soy curador procesal y, por ejemplo, tengo un sucesorio en Santa Cruz, allá en Guanacaste, y otro allá en Playas del Coco. Y yo soy nombrado precisamente por el juez directamente, como un albacea específico de la lista de curadores. Entonces, en realidad... El albacea específico tiene otra figura que era la que iba a hablar. El albacea específico es aquel albacea que se nombra para un proceso específico. ¿Por qué? Porque puede ser que el albacea que tenemos nombrado, diga, bueno, a mí me corresponde una finca por X razón. Y puede ser que algunos herederos se opongan. Entonces, al entrar en ese conflicto, el juez nombra a un albacea específico para que éste represente la sucesión ante aquel albacea, probablemente definitivo, testamentario, pero que está peleando intereses contrapuestos. Ese es el albacea específico. Así es, don Germán. Don Omar Cubillo dice, la casa de mis padres está a nombre de mi papá. Si muere, pasaría a nombre de mi madre. Ellos son casados. ¿Qué trámite hay que hacer? Bueno, no pasaría a nombre de su mamá. Su mamá tendría un derecho al 50% y los hijos tendrían el otro 50% y tienen que hacer el proceso sucesorio legítimo. O, si son todos mayores, pueden hacer el proceso sucesorio notarial. Dice, ahí hay un pequeño detalle que contemplar. Hay una pequeña particularidad, la gente debe saberlo. Si Juan y María están casados por 50 años, todos los bienes que adquirieron, digamos que sean gananciales. Si los bienes están a nombre de Juan, se tiene que hacer el sucesorio, puede ser que lleguen a nombre de María o María y sus hijos, ¿ok? Porque los hijos pueden cederle el derecho a María, a la esposa. Pero aunque los bienes estén a nombre de María, siempre hay que hacer el proceso sucesorio. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque Juan tenía derecho al 50%. Es decir, los hijos tienen derecho a la proporción de Juan. Así es. Doña Mari Ramírez, don Germán, nos dice, buenas noches. Al realizar mi testamento, ¿puedo limitar a los herederos a vivir en la propiedad? Ejemplo, que no alquilen a personas no familiares. Ok, de eso se ha discutido mucho. Mi opinión es que no, por una razón. Para lo que nosotros, las condiciones que nosotros podemos poner no pueden ser que atenten a un derecho fundamental, como es el de disponer, ni tampoco a una condición imposible, o digámoslo así, caprichosa, como por ejemplo, hago mi testamento, pero para que usted sea heredero tiene que casarse con María, o como le pusieron señor, para que sea heredero tiene que ser sacerdote, o para que sea heredero no puede hacer esto y esto. Ya la sala en alguna oportunidad resolvió indicando que si usted es adjudicatario tiene el pleno uso y puede hacer lo que quiera. No se le puede, eso se llama modus o condición, no se le puede limitar en ese sentido. Dice el señor Brooke Wright, dice, excelente programa, ya que muchos carecían del tema y por ello, muchos desconocían el tema y por ello los errores. Dice, por favor, lea mi consulta antes de que el programa se termine. Está antes de la pregunta del albacea dativo. Vamos a ver, aquí tenemos la albacea dativo. Es correcto, puesto por un juez, dice doña Flori Muñoz. Muy bien, bueno, nos hizo una buena pregunta y le contestamos bien, por dicha. Ok, vamos a ver quién era la señora, cuáles son los derechos de un albacea dativo. Doña Reina dice, vamos a ver acá. Don Germán, siguiendo el mismo ejemplo del nudatario y usufructuario, ambos fallecen. No existe testamento. Por haber fallecido ambos, ¿estamos ante un solo proceso sucesorio? Ante uno solo, porque el derecho de los usufructuarios se extingue, pero el derecho del nudatario, digamos que el hijo del señor que nunca hizo testamento, hay que llevarlo ante un proceso sucesorio, pero serían los herederos del nudatario, no los herederos del usufructuario. Y en relación al albacea dativo, los albaceas todos tienen las mismas competencias, con excepción del albacea específico que se nombra para una finalidad muy puntual. Perfecto, seguimos. Denis tiene más preguntas. Usted me dice, ¿ok? Así es, don Belisario. Tenemos más y más consultas a través del Facebook Live del abogado en su casa, así como el de CRC 89.1 Radio. Recordarles que el tema de hoy es derecho sucesorio
Dice don Víctor Hernández Cerdas, saludos y mis respetos, don Belisario, un tema muy interesante. Don Víctor, un placer saludarlo. Y por cierto, me llama bien tempranito, don Víctor, intentamos hablar. Así es, tenemos una consulta de don Carlos Blanco, dice, saludos, don Belisario y don Germán. ¿Qué sucede cuando no hay testamento? La voluntad queda de palabra a un tercero que no tiene interés de los bienes. Son 11 hermanos y 4 apoderados del todo. 4 se apoderaron del todo. ¿Se puede hacer algo para que se dé una distribución equitativa, don Germán? Sí, si no existe testamento, y vean, muchas veces he escuchado cuando hay personas que me han dicho, 5 personas en un mismo proceso, todo el mundo sabe que los bienes querían que fuera del sobrino, por decirle algo. ¿Ok? Lamentablemente eso desfallece ante la situación que prevalece, que sería que si no hay testamento, es de acuerdo a como dice la ley. Eso es así como 2 más 2 son 4, ¿verdad? No solamente que no hay testamento, sino que acuerden que el testamento en algunas ocasiones es anulado cuando no está bien confeccionado, bien hecho. Bueno, y en relación a esto, muchas veces ocurre, ok, tenemos una figura, no tenemos testamento, son los hijos los herederos, por poner el ejemplo que más o menos estoy entendiendo, creo que dijo 11 hijos. Todos tienen, si no existe testamento, el mismo derecho, ¿ok? Entonces, a veces lo que hay que hacer, y a veces algunos jueces lo hacen, lamentablemente otros no, es solicitarle al juez de una puesta en posesión. ¿Quién solicita eso? Normalmente la albacea. La puesta en posesión de los bienes desfallece o no prevalece cuando quien los está poseyendo es la esposa del causante, o sea, la viuda, porque así lo dice la normativa. También tiene algunas delicadezas o atenciones especiales, más bien, perdón, cuando, por ejemplo, hay hijos menores o inhábiles o cosas de esa naturaleza. Pero algunos jueces, como digo, ponen en posesión, algunos hasta, un juez civil hasta puede hacer un allanamiento, lo que pasa es que ninguno se anima. Otros dicen, no te pongo en posesión por las razones que sean, en fin. Pero, porque dice la norma que el albacea entra ipso facto de una vez en posesión de los bienes, pero eso es una posesión ideal, la posesión física a veces hay que solicitársela al juez. Ok, perfecto. Seguimos entonces con más y más preguntas aquí en El Abogado en su Casa, en un tema que se las ha traído, tal vez don Denis ahí nos poncha un toquecito para poder estar en conversación con todos ustedes aquí en El Abogado en su Casa. Catherine Cruz, Zuli Méndez también nos manda saludos, Jason Delgado reporta sintonía, Doña Rosa y Draco, bueno, aquí está Draco, dice, este programa debería ser de 24 horas, muy instructivo como de costumbre. Gracias, mi amigo Draco. Aquí estamos siempre a la orden para poder evacuar siempre dudas e inquietudes en un tema tan importante. Dice Jonathan Lizano, don Germán, conozco 0 de leyes. Sinceramente, hasta me provoca un poco de pereza. Pero este programa me entretiene mucho y algo aprendo. Pero este invitado, qué increíble, me gustaría muchísimo ser alumno de este señor. Se le nota el gusto por compartir su conocimiento, y eso hace que sea muy ameno. Felicitaciones a los 3. Y más bien, mi agradecimiento para vos, Jonathan, por tus palabras, por tu sinceridad. Y aquí estamos para ayudarte. Y por eso siempre hemos creído desde hace muchos años en la capacidad, en la forma de explicación de don Germán, que es tan espléndido y que a veces más bien lo cortamos para poder sacarle el juguito. ¿Ok? Hablo mucho yo. Es que... Ya es parte de la producción. Germán, es que hay tantas preguntas y hay tanta gente que necesita que les contestemos y a mí me da tanta pena que nos escriban y no les respondamos, y por eso es que a veces le pedimos que sea cortito en la respuesta. Así es que, don Jonathan, muchísimas gracias por esas palabras. Por favor, de todo corazón se lo damos, el agradecimiento. Súper bueno, Belisario, con mucha experiencia, gracias. También tenemos a Mari, al realizar el testamento, ¿puedo limitar? Bueno, ya se la habíamos visto. Vamos a ver alguna otra que tengamos ahí. Dice, cuando existe, esta última, Denis, tal vez, cuando existe testamento, el dueño fallece, hereda a la esposa, se estipula que la esposa hereda a sus hijos, fallece uno de los hijos y fallece la esposa, quedando solo un hijo, y los hijos del otro hijo que fallece. ¿Cómo se divide ese testamento?
Yo no sé, este trabalenguas, don Germán. Nada más te A la mano de cuento. Dios parece un trabalenguas. Bueno, vamos a ver si podemos Pero nada entenderlo. más Ok. te lo voy a complicar, Germán, para que tengas los dos No, no, no lo elementos. Tres, complique más, tres ya está bien trigles comieron difícil. trigo en un trigal. Tengo. Verás que yo soy albacea de un sucesorio que inició en el año de 1958. Joder. 1958. Y entonces, claro, ya falleció el causante, falleció la Y los esposa del herederos. causante, Sí, fallecieron pues, lo que sea. 3 herederos, y entonces imagínese el sancocho que tenemos en ese sucesorio acumulado. ¿Ok? Para que tengamos, para que por ahí más o menos usted pueda explicar, don Germán. Nada más, don Germán y don Belisario, tenemos 4 minutos de programa. Ese es el pequeño detalle que debemos tomar en cuenta. Nada más, don Germán, si sería tan amable, y creo que, don Germán, el público solicita de que usted vuelva a participar con nosotros en los próximos días. Estaría... Comprometémoslo de una vez. Para la próxima tenemos el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa El Rica martes. el jueves. Bueno, El martes tenemos a una invitada de lo que es de resolución alterna de conflictos Ajá. y ya ¿Y sería este para martes en 8? de ese martes en 15. No, este eh, martes en 8. Bueno, sí, ese martes en 8, sí. Don Aquí, Germán. Belisario. Nos ayuda este martes en 8. Con mucho gusto. Siempre les he dicho que sí, para mí son honores, son gusto y ustedes son unos buenos amigos y Ok. además de eso, Entonces, queda siempre comprometido aplaudo y admiro. de este martes en 8, don Germán. Y la respuesta a doña Celia, por favor. ¿Qué pasa cuando van falleciendo los distintos herederos? Ok, bueno, acaban ustedes de mencionar algo que se llama la figura de la acumulación. Acumulación es que en un mismo proceso se pueden llevar varios muertos, por decirlo así. Ok, varias sucesiones en un solo proceso, sería una sucesión. En primer lugar, se llama juicio universal, porque lo que se trata es de liquidar todos los bienes que tiene el causante, aunque estén en otro país. Ok, se podría hacer una sucesión aquí de una persona que haya muerto en Costa Rica, que tuviera su domicilio en Costa Rica, aunque tenga bienes en otro país. No deja de ser bastante complicado, hay que aclararlo. Entonces, en la acumulación, se puede acumular en el tanto haya identidad de herederos e identidad de bienes. Por ejemplo, marido y mujer que solo tuvieron esos hijos y solo tuvieron los mismos bienes. Ok, entonces podría ser también entre hermanos, etcétera. No está tan limitado. Lo que ocurre, que según lo que entendí, porque el hijo del hermano, el hijo del sobrino, lo que creo que entendí es la figura de la representación. Los hijos del papá muerto le heredan al abuelo muerto, en el tanto haya premoriencia, se muera antes el papá que el abuelo. Si se muere después, si primero se muere el abuelo, después el papá, los hijos son herederos del papá y la sucesión del papá con su albacea sea persona a la sucesión del abuelo. Más o menos así es la cosa. Estas son normas bastante complicadas. Yo, siento que tenemos poco tiempo, tenemos, como lo he mencionado tanto desde la oficina nuestra y de la Academia Notarial de Costa Rica, mucho interés en poder hacer reformas legislativas. Hace poco se hizo una reforma a la figura de la indignidad, pero estoy seguro que se logró muy poco, porque para reformar la indignidad eso tiene que ser resuelto en un incidente y no en un juicio ordinario que dura 5 años. ¿verdad? Entonces ya cuando esto se resuelve, los procesos duran tanto, Belisario, como lo decís, que con mucha frecuencia cuando ya se van a distribuir los bienes, ya el mismo heredero está muerto, no solo el causante. Y se ocupa mucho reformar esta normativa. Lamentablemente no se ha hecho en los últimos años y creo que es muy importante y creo que sobre todo le diría a los colegas con mucho cariño y mucho aprecio la importancia de estudiar mucho esta normativa porque tiene muchos detalles y son varias normas, Código Civil, Procesal Civil, guías de calificación del registro público, Código Notarial, un montón de cosas. Y en el tanto sean mayores de edad, no haya discusión, conflicto entre las partes, y no hayan inhábiles, pueden hacerlo en sede notarial. Perfecto, doctor Germán Mora Vargas, el invitado del día de hoy. Agradecerle su participación y ponencia, doctor. Con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes y gracias por todo. Ahí les estaré informando qué estamos haciendo. Si gustan, me da una breve explicación en 30 segundos. Terminar. Bueno, les agradezco mucho y lo dejo para ustedes que son unos puntos de opinión. Estamos haciendo una asociación que se llama Unión Costarricense de Profesionales Independientes, todo tipo profesional que trabaje en atención a lo adverso que está haciendo el tener iniciativa privada en Costa Rica. Entonces estamos haciendo una unión, una asociación de ese tipo, porque por un lado conocemos que hay sindicatos, hay asociaciones solidaristas y demás, pero la mayoría de los profesionales liberales
no están teniendo la posibilidad de ese tipo de beneficio, de tener un organismo que lo represente. Pero bueno, un placer y muchísimas gracias, todas las órdenes. En el momento en que quieran que participe, para mí será un honor. Y no sé si es percepción mía, pero sentí mucha gente con saludos muy cariñosos. Yo no lo estoy viendo, entonces no sé, será Así que es, ustedes don me lo Germán. dicen para que yo me, Un saludo muy para que especial. yo me sienta bien. Un saludo muy especial para doña Gabriela, que de hecho le envía un saludo tanto a usted, a don Belisario y a este servidor. Don Belisario, esas últimas Gabriela conclusiones es la del día de hoy. secretaria de la Cadena Notarial de Costa Rica. Un placer, Un doña placer y Gaby. un honor. Muchísimas gracias, doctor Germán Mora, por su participación esta noche aquí en El Abogado en su Casa. Gracias a todos ustedes por esas preguntas. Les prometo que vamos a revisar, porque esto sí queda en el respaldo, ¿verdad? Así Nuestro. es. Vamos a revisar y vamos a ver si es factible que el sábado o el domingo pudiéramos eventualmente reprisar el programa, porque realmente me parece que es muy instructivo. Tendríamos que canalizar mañana a ver con Jesús, a ver si nos puede ayudar para que él pudiera hacer la programación. Vamos a analizarlo. Y tenemos a don Germán Mora de este martes en 8, aquí, en vivo, en El Abogado en su Casa. Así es, don Belisario. Bueno, órdenes. don Belisario, nada más un segundo. Nada más recordarles que nos pueden conseguir a través de nuestras diferentes páginas como @elabogado-en-su-casa, www.elabogado-en-su-casa, y tanto en Facebook, Instagram y Twitter, las de este servidor, Denis Solano, el licenciado Belisario Solano, y además en Academia Notarial, el doctor Germán Mora Vargas. Ahí es donde pueden hacer sus consultas, ya sea de índole académica o jurídica, para estos 3 suscritos. Agradecerles la interacción el día de hoy, tanto en Facebook como en Instagram, como a Televisión Abierta. Este fue un programa más del Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio. Muchas gracias. Mi querido